Puertas abiertas, su voz presente, un camino en unión, oh gran Dios. Cada capítulo, cada capítulo, cada capítulo, cada capítulo, un nuevo amanecer, la fe se renueva, invita a creer. Reflexiones transforman el alma, el amor se reforma y nos calma. A puertas abiertas, su verdad escuchamos, historias, testimonios de paz, palabra de Dios sanando. En este podcast soñamos, la vida en Cristo celebramos. Corazones conectados, cadenas rotas en diálogo sincero. Nuestras almas su reflejo, un reflejo. Corazones conectados, cadenas rotas en diálogo sincero. Nuestras almas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga en esta tarde que Dios nos permite estar en este su programa Puertas Abiertas. Hoy estamos transmitiendo de aquí en Carlos Acarrillo, Veracruz, en esta su iglesia, la bondad de Dios, en esta su casa también. Y hoy tenemos, como siempre, damos gracias inicialmente a Dios por permitirnos estar en este lugar. Tenemos unos invitados que sabemos, como siempre, la verdad, siempre Dios supera nuestras expectativas. Dios nos permite entender su gracia, su amor, su misericordia a través de su palabra, del consejo de su palabra. Y nos lleva, nos induce a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, a traernos esa revelación fresca, a traernos esa palabra fresca y perfecta para nuestras vidas. Así que damos gracias al Señor. Ahorita en un momento más vamos a estar presentando y estarán viendo a través de redes sociales, en las cuales los invitamos a que no tan solo usted lo vea, sino sea esa persona, ese canal de bendición en el cual pueda compartir a través de sus redes sociales, a través de sus grupos de WhatsApp, esta bendición que hoy vamos a recibir a través de un hermano. Pero antes de que lo voy a presentar, por ahí el pastor que es parte fundamental, creador de este programa, en los cuales Dios puso en su corazón que se logre este noveno programa. Damos gracias a Dios por el pastor Marcos. Pastor, Dios le bendiga. Dios se bendiga, Miguel. Qué bendecido, Miguel. Ya el tiempo apremia y es rápido. O sea, imagínate, empezamos hace 2 meses y ya llevamos el 9º programa y hemos tenido cada semana un invitado especial. Sabemos que el invitado más importante es el Espíritu Santo, es Dios aquí moviéndose, pero también las personas que son las portadoras de ese manto sagrado que Dios ha depositado sobre ellos. Imagínate cuántos no hemos tenido y hoy no es la excepción. De verdad que yo te invito, amigo que nos estás viendo a través de las redes sociales, bendice a alguien más, bendice compartiendo esta transmisión para que el mensaje que hoy vamos a hablar, que vamos a escuchar, edifique a otras personas y sea alimento para el que lo necesita, alimento para el hambriento. Decía el pastor que estuvo en el anterior podcast, que coma el que tiene hambre. Ya vemos muchos hambrientos con necesidad de llenarnos de la palabra del Señor. Y pues vamos a empezar, Miguel, vamos a presentar al invitado especial. Tenemos al pastor Peter Chaco. Él nos acompaña, él viene desde la India. Él estuvo en nuestra casa, Palabra de Vida, con el pastor Esteban Vidal, estuvo compartiendo 3 días y hoy no es la excepción, está aquí con nosotros. Hoy trae una palabra reveladora para nosotros, de eso sí no me cabe la menor duda. Father, in the name of Jesus, we come before your presence. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu presencia. This is the day that the Lord has made, therefore we rejoice and be glad in it. Y este es el día que el Señor hizo para nosotros. And we pray for this program, recording of the testimonies and the ministry and the missions messages. We pray that the Holy Spirit be here in this place to minister to us and through us to the people. Y oramos por este programa, para que el Espíritu Santo nos ministre el día de hoy, pero también oramos por el que este programa llegue a muchos lugares y a muchas naciones. I pray for every person to prepare to hear this message. Y oramos porque cada persona se prepare para escuchar este mensaje.
In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Pues, ¿qué te parece, Miguel, si empezamos? No sé si que le damos el espacio al pastor Peter, no sé cómo quiere iniciar, qué tema es el que vamos a empezar a tocar. Okay, which topic would you like start to Maybe I talk a little bit about the missions and commitment of missions, and also some of my testimonies, which I did the missions in India and all over the world, and also how we can be an effective missionaries in different places in the nations. Ok, podemos empezar hablando acerca de lo que es un misionero, lo que lleva a cabo el trabajo de ser un misionero. Y él quisiera también compartir su testimonio acerca de las misiones que ha hecho tanto dentro de la India como en las naciones. Ok, sí, adelante, vamos a darle el espacio que él nos empiece a contar, a relatar lo que Dios ha hecho a través de su vida. Okay, you can start to say how God do it through your life and your message, please. All right, okay. Thank you for this time. Thank you for the listeners this evening. Gracias por este tiempo y por todos los espectadores que escuchan esta tarde. And I have very, very long testimonies how God healed me when I was a small child, 13 years of age. Tengo muchísimos testimonios desde cómo Dios me ha sanado a los 3 años de edad. My parents were very, very devoted Christians. Mis padres fueron unas personas muy devotas al Evangelio. When I was born on this earth, I was so sick. Y cuando yo nací muy enfermo. And 13 days I was battling for my life. Y a los 30 días de nacido yo me encontraba batallando por mi vida. And the sickness was the skin in my back peeling just like a banana peeling. Y mi enfermedad era que la piel en mi espalda se caía tan seguido que era como si pelaran una banana. And as a result, they could not keep me in the mattress. They bought the banana leaves, applied coconut oil, and they lied me on this coconut banana leaves. Entonces, lo que hacían mis padres era tomar hojas de coco y me las ponían junto con un poco de aceite en la espalda. But my mom was so faithful and so powerful lady. Pero mi mamá era una mujer de tanto poder y de tanta fe. When I was about to die, she picked me up, lifted up to heaven, and just prayed a simple prayer. Que cuando yo estaba a punto de morir, ella me tomó en sus brazos, me levantó al cielo. And she said, Lord, this is the first baby child that you have given to me. If you heal him from this sickness, I dedicate him for your kingdom service. Y oró de una manera muy simple. Lo que dijo fue, Señor, este es el primer hijo varón que tú me has regalado. At once I was healed. Si tú me ayudas a sanarlo, yo lo voy a dedicar a tu reino. All the skin in my back came back to its place. Y entonces el Señor me sanó. Toda la piel que se caía se regeneró. So at the beginning of my life, I was experienced the powerful healing power of Jesus in my body. Entonces, desde el principio de mi vida, yo he podido experimentar el poder sanador de Jesús en mi vida. That's my life. But my parents were so devoted Christians, very strong Christian family. Y así ha sido mi vida. Mis padres fueron unas personas muy devotas y éramos una familia muy unida al Evangelio. I wanted to become a medical doctor. Yo quería ser doctor, But when I was 17 years of age, pero cuando tenía 17 años de edad, God changed my mind. Dios me cambió la mente I gave my life to Christ. y le di mi vida a Cristo. Then after my college studies, Y después de mis estudios del colegio, I joined in a seminary yo me uní a un seminario for 6 years. por 6 años I prepared for my ministry. y me empecé a preparar para el ministerio. 1987 En 1970, and 1981, July 6, Saturday, night, 9:30. el 6 de julio de 1971, I had a very special encounter with the Holy Spirit. yo tuve un encuentro muy especial con el Espíritu Santo. And in 1981, in the seminary, we had a prayer meeting. Y justo teníamos una reunión de oración en el seminario. The pastor who led the service asked how many students, first-year students, have received the baptism of the Holy Spirit that experience. Y el maestro que nos estaba guiando en
en la reunión dijo, ¿cuántos de aquí ya han recibido el bautizo del Espíritu Santo? Including me, we were 7 students. Incluyéndome a mí, éramos 7. And he said, I'm not going to come down to lay hands upon you and pray, but the students who are sitting close to them, help them in prayer. Y él dijo, ¿saben qué? Yo no voy a bajar a imponer las manos sobre los estudiantes, sino voy a dejar que los estudiantes me ayuden a orar. We started praying. Y empezamos a orar, 10 minutes later, y 10 minutos después, I felt the awesome power of God came upon me. yo sentí como un poder vino sobre mí, I was baptized in the Holy Spirit. y fui bautizado en el Espíritu That Santo. experience went for 25 minutes. Esa fue una experiencia de 25 minutos. And after that, the preacher asked, okay, let me see if anybody has that experiences. Thank you for that. But I didn't raise my hands. Y dijo, ok, si alguien acaba de tener una experiencia con el Espíritu Santo, qué bueno. And he said, okay, no problem. I'm going to pray now. Y dijo, voy a orar por ustedes ahora. As he began to pray, Y cuando él empezó a orar, the Holy Ghost flashed one scripture into my mind. el Espíritu Santo trajo a mi memoria una escritura. That was 1 Timothy chapter 2, verse 7. Y esa era primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. It goes like this. Y va así, The things you have received, las cosas que has recibido, tell the truth, not the lie. dilo con la verdad, no con una mentira. I have appointed you as a herald, which means preacher, Y yo te he escogido a ti como un predicador, an apostle, como un apóstol and a teacher of faith to the Gentiles. y un maestro de la fe a los gentiles. I knew my gifting and calling in the beginning of my studies. Y entonces, en el primer año de mis estudios, yo conocí cuál era mi llamado. For this experience, I want to encourage everyone listening. Y a partir de esta experiencia los quiero animar a ustedes If you want to be successful in your ministry, que si quieren ser unas personas exitosas en el ministerio, you should understand what is your gifting and your calling. ustedes deberían de saber cuáles son sus dones y sus llamados. I prepare myself as a gifting, Yo me he preparado, and I know my gifting is teaching God's word, yo sé que mis dones son de la enseñanza establishing churches. y también para establecer We iglesias. did it. Y lo hemos hecho Last 40 years, durante los últimos 48 all años over India, por toda la India. traveling, teaching, preparing, establishing churches. Yo he estado viajando, preparando, estableciendo iglesias. Because the reason I understood my gifting and calling, so I was successful. Y es porque yo entendí desde un principio cuál era mi llamado y cuáles eran mis dones, que es que puedo ser exitoso ahora. Thank God for His calling upon me. Y muchas gracias por el llamado que Dios me dio. If anyone listening me, if you're confused of your calling and gifting, Si alguno de los que me está escuchando ahora se siente confundido acerca de su llamado, pray to the Holy Spirit ore al Espíritu Santo that He will tell you what is your gifting and calling, y va a ver que Él le va a dar su llamado y sus dones so you can be successful in the ministry. para que pueda tener éxito en el ministerio. Amen. Amén. Creo que algunas personas ya lo habíamos escuchado I think some people we were listened en redes sociales, in social media, pero nos sorprende que but surprised us un hombre en otra parte del mundo, that a man in another part of the world donde según escuchamos es muy difícil el evangelio, where we have listened is truly difficult to gospel, haya crecido y haya podido emprender un gran ministerio. you can be able to grow up and implement a big ministry. Entendemos que a través de las circunstancias y de las oportunidades que Dios le ha permitido, We understand through the situations and opportunity God has given to you, las cuales no han sido fáciles seguramente, that one probably hasn't been easy. hoy Dios le ha permitido hoy no tan solo poder llevar el evangelio en la India, God not has only allowed to preach the gospel only in India, sino fuera de. also out of India. Yo creo que tenemos la libertad aquí en México And I think here in Mexico we have freedom, de poder todavía compartir el evangelio, for freedom for share the gospel, pero entendemos
que en la India no lo es así. ¿Qué nos puede decir al But respecto? we understand that in India it's not like this. What you can tell us about Yeah, that? let me go back little history of Indian history of the Christianity, then only you will understand what I'm trying to say. Ok, déjeme contarle un poco acerca de la historia de la India, un poco del cristianismo en la India, para que vea a dónde quiero llegar. According to our Indian church history, De acuerdo a la historia de la iglesia en la India, Christianity came to India in AD 52. de acuerdo con nuestros libros de historia, el cristianismo llegó a la India en el año 852. That is in the first century. Eso fue de los primeros siglos, And one of the apostles of Jesus, Apostle Thomas, came to India porque uno de los apóstoles de Jesús, el apóstol Tomás, vino a la India, in the southern part of India. a la parte sur de la India, He came and stayed there and he preached the gospel porque él vino y se quedó ahí a predicar el evangelio almost 2,000 years ago. hace más de 2000 años atrás. From there, the Christianity began to spread all over India. Y a partir de ese momento, todo el cristianismo comenzó a difundirse por la India. The southern part of India, La parte sur de la India we have 80% of Christians. tenemos 8% de cristianos. So the Christianity, the churches, and the people began to grow so rapidly even in the first centuries. Y eso fue lo que ayudó a que en los primeros siglos la iglesia y los creyentes pudieran comenzar a crecer muy rápido. But from the 15th century onwards, Pero a partir de los siglos que pasaron, like Portuguese and Spanish and many European countries come to India, llegaron muchos países europeos a India, especially British people. en específico la gente británica. When they came, they brought the missionaries also. Y también cuando ellos vinieron trajeron misioneros. And the missionaries came and started schools and teaching and translating Bibles and Bible schools and all those things happened. Y los misioneros comenzaron a comenzar a hacer escuelas, a traducir Biblias, a enseñar. As a result, Como resultado, hundreds and thousands of missionaries from the southern part of India moved to northern part of India. muchos de los misioneros que estaban solo en el sur de la India comenzaron a ir al norte de la India. Because the southern part of the churches were a mission sending churches. Porque los que estaban en el sur comenzaban a mandar misiones al norte. In the north, we have only 4% of Christians. En el norte solo tenemos 4% de cristianos. That's why many missionaries from the southern part of India came to northern part of Y India. es por eso que muchos de los misioneros van de la parte sur a la parte norte de India. That's why I came to northern part of India 40 long years ago. Y es por eso que Dios me ha mandado a la parte norte de la India durante 40 años. In the beginning, it was very easy. Cuando llegué fue muy fácil. I don't know the language. Yo no conocía el lenguaje. Other important things of India is that we have 28 states. Otra cosa que le quiero recalcar de la India es que tenemos 28 estados All these 28 states speak different languages. y todos estos 28 estados hablan diferentes idiomas. That's one of the difficult part of reaching out the nations. Y eso es una de las partes más difíciles de hacer evangelismo. When I came there, I did not know the language, Cuando llegué ahí, yo no conocía el lenguaje, but I learned the language. pero aprendí el idioma. Now I speak in their language, Ahora sé cómo hablar su idioma. teaching their language. También puedo enseñar el idioma. Our church is in the same language of the locality. Y nuestra iglesia siempre se predica en el mismo idioma local. So it was very easy at the time. Entonces era muy fácil a ese tiempo, But the situation changed. pero la situación cambió. Last 15 years, Durante los últimos 15 it's años becoming very, very difficult. se ha vuelto muy, muy difícil. We can distribute the gospel tracts. Nosotros no podemos distribuir copias del We Evangelio, can openly speak about Jesus to others. ni tampoco podemos hablarle abiertamente a otros de Jesús. Even we can have birthday parties in our Christian homes. Es más, ni siquiera podemos tener fiestas de cumpleaños en nuestras casas. If we invite any other religious people to our home for birthday parties, they come and say, you invite these people to come and become Christians. Porque si nosotros invitamos a otras personas que no son del Evangelio a nuestras casas, nada más a una fiesta de cumpleaños,
ellos nos van a acusar de quererlos convertir al evangelio. Many churches has been completely closed down. Muchas iglesias han sido cerradas por completo. We have house church. Nosotros tenemos una iglesia en casa Last 1 month, that's closed down. y durante el último mes ha sido cerrada. It's very difficult situation. Es una situación muy difícil. More than 700 pastors are in jail right now. Ahorita más de 700 pastores se encuentran encarcelados. It has become difficult for some places. You can't even carry the Bible and go. Se ha vuelto tan difícil en algunos lugares que ni siquiera uno puede cargar la Biblia en público. That is the situation that we are facing now. Y esa es la situación que nos enfrentamos ahora. But Mexico is a beautiful country. Pero también le puedo decir que México es un país muy bello, You have freedom porque tiene libertad to worship. para alabar, You have freedom to share the word. tiene libertad para compartir la palabra, You can talk about God and Jesus to any person. y ustedes le pueden hablar a Jesús a cualquier persona. It's God's blessing on you. Entonces hay mucha bendición de Dios My aquí. challenge is to make use of this opportunity, Así que yo les desafío a que hagan de esta oportunidad, because the Antichrist is coming so fast. porque la venida de Cristo ya está viniendo muy He's rápido. going to blind the eyes of the people not to believe the gospel. Y van a ver que mientras más se acerque Jesús, los ojos se van a cegar ante el Before poder that de Dios. comes, Y antes de que eso llegue, Mexico should arise. México tiene que levantarse, Church should arise. la iglesia tiene que Send levantarse, missionaries mandar misioneros to other South American nations. para otras partes del sur de América. I'm so fascinated to come and see Mexico. A mí me encanta mucho venir a ver a México. I see the churches, Yo veo las iglesias the love for Jesus. y su amor por Jesús, That's okay. y eso está But bien, we need to get out of the church pero necesitamos salir de la iglesia to the streets, a las calles share about Jesus, y hablar más sobre because Jesús, this is your time now. porque este es nuestro tiempo ahora. Cuán importante, amigo, que nos ves, que nos escuchas o que vas a ver la repetición, entender lo bendecido que estamos en nuestro país, en los lugares donde estamos y el Evangelio se puede predicar de una manera tan abierta, y lo difícil que es para ellos en este país, la India, poder hablar de Cristo, poder hablar de ese Dios de salvación. Imagínate, Miguel, ser perseguido, encarcelado, incluso tener que hacer nuestras reuniones a puerta cerrada, cuando nosotros aquí tenemos todo para poder hacer un culto a puertas abiertas, que la gente venga, hacerlo en estadios, hacerlo en explanadas, y lo más triste y doloroso es que la gente no llega, que la gente no quiere escuchar, no quiere saber de Cristo. Tenemos muchas oportunidades nosotros como mexicanos, We have a lot of opportunities, we as Mexicans, pero desafortunadamente but unfortunately no las valoramos. we don't value that opportunities. La libertad para seguir a Cristo The freedom for we can follow Jesus está siendo menospreciada realmente. has been menospreciated, really. ¿Qué consejo nos podría dar usted What advisement can give you que está viviendo no hace algunos años, sino en la actualidad esta persecución, that you are living in this time that kind of persecution? para nosotros como iglesia valorar y avivar lo que Dios quiere para nosotros como país? For us as church, we can value and also we can be more encouraged to how that the things God has given to us. That's right. We Indian churches are very strong, becoming very strong because of the persecution that happening in the churches. Mire, las iglesias en la India se han vuelto muy fuertes a causa de las persecuciones. And there is a saying is this: the seed, the blood of the martyrs are the seed of the church. Y nosotros tenemos un pequeño dicho que decimos que la sangre de los mártires, The seed, the blood of the martyrs are the seed of the church. que la sangre de los mártires es la semilla de las iglesias. So when the Christians are so much troubled and persecuted, they become so strong in their faith and prayer.
Entonces, cuando la iglesia, los cristianos son perseguidos, la gente comienza a crecer en fe. Then God gives them wisdom to strategize new plans, how to evangelize, how to run the church. Y Dios da tanta sabiduría a esta gente de cómo, para crear nuevos planes para el evangelismo. Recently, one church was closed, Recientemente una iglesia fue cerrada so they have no place for worship. y entonces no tuvieron lugar para adorar. And what they did, ¿Qué hicieron? the whole church, Toda la iglesia they came into the police station, fueron a la estación de policía. right in front of the police Y station. justo enfrente de la estación de They policía, sat there, they began to sing songs, and they had the worship. ellos empezaron a tener un tiempo de alabanza. Nobody can say anything. Y nadie pudo decir The nada. policemen heard the gospel, Y los policías escucharon el they evangelio received Jesus Christ. y recibieron a Jesucristo. One of my brothers in the church, Uno de mis hermanos en la iglesia, one pastor was in the jail. uno de sus pastores estaba en la cárcel. For 6 years they were in the jail. Por 6 años estuvo encarcelado. But in 6 years, Pero en 6 años, they preached the gospel in the jail. él le predicó el evangelio en la And cárcel they started a church in the jail. y empezó una iglesia en la cárcel. And the judge who gave them judgment to go to jail, Y quien le dictaminó la sentencia de ir a la cárcel, and he was caught up in some kind of problems, and finally he ended up in the same jail. y esa persona que dictaminó que el hermano fuera a la cárcel, también se encontraba en unos problemas y también le encontraron algunos problemas y lo mandaron a la misma prisión. The judge and his wife, Entonces al juez y a su esposa they ended up in the same jail where the pastor was. terminaron en la misma cárcel en donde el pastor estaba They shared the gospel. y también le compartieron el The evangelio judge and the wife became Christian, y vieron cómo ese juez y su esposa se convirtieron en and they were cristianos baptized. y fueron bautizados. So what I'm trying to say is this: ¿Qué es lo que le trato de decir con esto? when everything goes so smooth here in Mexico, Que como todo está tan bien aquí en México, you never think about another solution. usted nunca piensa en muchas veces en otras soluciones. But now the present situation, Pero ahora con la you situación, can use all the facilities. ustedes pueden utilizar Even todos this los is the lugares, biggest ministry that you are reaching out. e incluso todos los lugares que usted pueda alcanzar. The leadership of the church Los líderes de la iglesia is the most important thing of the missions. son las personas más importantes en las misiones. And the leadership of the church should teach the people to be missionaries. Y los líderes deberían de encargarse de enseñar a la gente cómo ser misioneros. As I said, the last day in the church, Como les he dicho, los últimos días en las every iglesias, believer is a preacher. como he estado comentando los últimos días en la iglesia, cada creyente es un predicador. That should come from the leadership. Y es que eso debería de venir desde los líderes. Because Jesus said, go into all world and preach the gospel, make them disciples, baptize in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Porque Jesús dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesus said, go and preach. Jesús dijo, vayan y prediquen. That preach means Predicar quiere decir just go and tell. ir y decir. You have to tell the people, Jesus loves you. ¿Qué es lo que tiene que decir? Jesús te ama. Jesus died for you. Jesús murió por ti. When you say to someone, Cuando usted le dice eso a alguien, that is a preaching. eso es una predicación. This understanding will come to the believers. Y este tipo de entendimiento debería llegar a los creyentes. Then evangelism is so fast. Y va a ver cómo el evangelismo va a empezar a crecer muy There is no rápido. new ways for evangelism. No es que haya nuevas formas de evangelismo. Every believer take our responsibility. Todos como creyentes tenemos una responsabilidad. Tell to everyone, Decirle a todos Jesus loves you. que Jesús les ama. That's the only thing. Esa es la única cosa. There's no something new things. No es que haya algo nuevo. Amen. I think so. Yo pienso eso. Ok. Pues un sabio consejo, ¿no?, que nos está dando el pastor Peter, que de verdad, pues, ahora sí que cada uno tenemos una responsabilidad, ¿no? A todos se nos ha delegado y se nos ha puesto un grado de entendimiento, ¿no?, para entender la palabra y poder compartirla. Y a veces a nosotros como mexicanos, hablando del país, ¿no?, nos cuesta hablarle a alguien
vas en el autobús, llevas a alguien que va sentado junto a ti y nunca le hablaste de Cristo y tuviste la oportunidad. Y lo que él expresa, ¿no? Que ellos, a pesar de las situaciones, ellos expresan el Evangelio, ¿no? Decía él, ponía el ejemplo del pastor que arrestaron y todos tuvieron que ir ahí donde estaban a los policías, ¿no? Y empezaron a adorar, empezaron a predicarle el Evangelio y terminaron convirtiéndose, ¿no? Que terminó siendo el juez, ¿no? Del pastor, ¿no? Algo así decía, ¿no? Pero ¿cuántas veces pasamos desapercibido eso, Miguel? Tenemos la oportunidad de hablarle a alguien y no le presentamos el Evangelio, teniendo la oportunidad, el tiempo, la libertad. Así es, nos muestra, pastor, nos muestra que a través de la adversidad hay oportunidades. Dios siempre abre puertas de oportunidad Always is an opportunity, that God always open doors of opportunity. para que su palabra y para que su propósito se lleve a cabo sin importar la región o las oposiciones que el enemigo intente poner. Without importance, all the enemies and superstition and things that enemy wants to put in that way. Desde su perspectiva, ¿qué más nos puede decir del Evangelio en aquellas partes, en aquellas zonas de la India y países circunvecinos ante las adversidades? Y realmente, ¿cuál es la adversidad o el ataque, no sé, gubernamental o ideológico que está frenando, está haciendo oposición para que el Evangelio se lleve? From your perspective, what else you can tell us about the gospel in that, the advertisement that you have there? How is the government opposing to you? How is the ideological people opposing to you in India and other countries, neighbor countries? It's a long story, so I can't go deep into that. Es una larga historia y no puedo profundizar mucho en eso. Because our country is very religiously diverse cities. We have so many religions, Porque nuestro país tiene muchas religiones. and we have Hindus, we have Sikhs, we have Muslims, we have Jains, we have many religions. Tenemos muchísimas religiones, tenemos hindúes, budistas, de muchas religiones. And also our constitution gives us freedom to practice what we believe. Y aunque nuestra constitución dice que somos libres de practicar lo que queremos, As a result, como un resultado, when the people share the gospel, cuando una persona comparte el evangelio, so many people especially from the Hindu background and other faiths, start coming to church. hay mucha gente en especial del hinduismo que empieza a ir a la iglesia. So the majority of the Hindu religion declining. Y entonces hay mucho decremento en las personas que son hindúes. That's one of the reasons that they are stopping this preaching of the gospel, because they don't want to see the other faith people become Christians. One of the reasons. Y eso es una de las razones principales por qué están deteniendo el crecimiento, porque no quieren ver que la fe del cristianismo sea mucho más grande. So when we do the mission works, Entonces, cuando nosotros hacemos trabajo misionero, this anti-Christian movement people come and start attacking, destroying churches, killing the people. That's what they are doing right now. mucha gente viene y empieza a atacar a la gente, a destruir las iglesias. Eso es lo que Because pasa. the Christian presence is increasing in our country. Porque la presencia cristiana comienza a crecer en nuestro país. So the religious fundamental people doesn't want to see that. Pero muchos fanáticos religiosos no quieren ver eso. It's not basically religious fundamental, but that is the enemy. The enemy doesn't want to see that. Y no es que sea necesariamente el fanatismo religioso, sino que es el enemigo quien realmente no quiere ver eso. The enemy used the religion to stop the growth of the church. Y el enemigo usa estas religiones para detener el crecimiento de la And iglesia. the government also is helping them. Y el gobierno también les está ayudando. That's the only reason. Esa es la razón principal. ¿Qué es lo más difícil, pastor, a lo que usted se ha enfrentado para expandir el Evangelio ahí en la India? Now is religious antagonistic. That means that
they're opposing. Every step they are opposing us. In any way, we can't do any gospel work at present. Any kind of gospel work. Ahora mismo es la oposición que se vive, que ya no se puede llevar a cabo ningún tipo de trabajo evangélico, de ningún tipo. Any moment, you can have the school, Christian school. En ningún momento ya no se puede tener escuelas cristianas. Because we used to have so many Christian schools. Porque teníamos bastantes escuelas cristianas in the villages. en los pueblos. The poor people become educated and they become high officials. Y la gente, y a pesar de que llegábamos a gente pobre y la educábamos, And many Christian missionaries, they have schools and also the churches together. y muchos misioneros también tenían escuelas y la iglesia, They stopped the schools. pero detuvieron a las escuelas. We can do any school activities. Ya no podemos tener ninguna actividad de escuela. The second thing is that the government stopped many funding of the missions from other countries. Y también el gobierno ha detenido muchas fundaciones que vienen de otros países de misioneros. There was a ministry called Compassion International Ministry. International Ministry. Y había una asociación que se llamaba Compasión Internacional por la Gente. In that ministry, 500,000 people were working. Y en ese ministerio había más de 5,000 personas trabajando. And 500,000 children were fed by this ministry. Y también alimentaban a muchísimos miles de niños a través de esta organización. So because of this, Pero a causa de esto, the financial help for these children is completely stopped. la financiación que le daban a esto se detuvo. Because of this, Y a causa de esto, many pastors left their pastorship. muchos pastores han dejado su Many labor missionaries pastoral. left the ministry. Muchos misioneros han dejado su They labor start working. y han empezado a trabajar. But Pero God is at the move now Dios because the pastors are on the knees. se está moviendo porque los pastores han estado de rodillas Outstanding things are happening. y todas estas cosas están The pasando. interesting thing is this. La cosa interesante está aquí. Two things going parallel. Hay dos cosas que van en paralelo. One is soul persecution, Es que hay tanta persecución, that other church is growing. pero también la iglesia está creciendo. There is a state. Hay un estado In that state, y en ese estado the smallest church is 10,000 members. la iglesia más pequeña es de 10,000 miembros And the biggest church is y la iglesia más grande 300,000 members. de 300,000 miembros. Government can't do anything. Y el gobierno ya no puede hacer nada contra eso. The reason, La razón, even for us, for India, incluso para nosotros, para And la for India Mexico. y por México y para México, this country does not need a new definition of the gospel. este país no necesita una nueva definición del evangelio. And these countries need a new manifestation of the power of the gospel. Lo que necesitamos es una nueva manifestación del poder de Dios. Is that happened Y si eso pasa in Mexico en México or in India o en la India or in South America o en Sudamérica or in Korea o en Corea or in China, o en China, church will grow. la iglesia va a empezar a crecer. Definitivamente todos y bíblicamente Definitely, everyone tuvimos un encuentro con el Espíritu Santo. have an encounter with Holy Spirit. Yeah. Jesús habla de sus discípulos a través de Pedro cuando estaba pescando y los demás y cada uno de ellos. Jesus talked about his disciples through Peter when he was fishing. E igual de Pablo cuando iba a perseguir a cristianos y tuvo un encuentro con Jesús en ese caballo famoso. And also when Paul were appointed to kill many Christians and he had an encounter with God. Okay. Hemos hablado de la creencia en India, la religión, el cristianismo en India. We have been talking about the believing in India, Pero ¿cuál fue el punto o el momento en el cual Dios, Jesús, el Espíritu Santo tocó no a la hora pastor, sino al momento
de el joven, el niño o el adulto Peter. But when was the moment that the Holy Spirit touched not the new Pastor Peter, but the younger maybe kid Peter, where you can be now a pastor? Say it again. In when were the moment that the Holy Spirit touched you and you can have an encounter with Him? Oh, that is in 1986, 1981. Okay, eso fue en 81. Eso fue en 1981. I told you because that is the time that I recognized my gifting and my calling. Y yo les había contado que ya había reconocido mi llamado y mis dones, Because the encounter with the Holy Spirit for every missionary is the most important thing to lead a successful mission ministry. porque el encuentro con el Espíritu Santo para cada misionero es lo más importante para que tengan éxito en su labor misionera. In my personal prayer, En mis oraciones personales, I spent hours together, yo pasaba muchas horas fellowship with the Holy Spirit. de tiempo en comunión con el Espíritu Santo. And He gave me revelations, Y Él me daba revelaciones, wisdom, sabiduría, strategy, estrategia, perspective perspectiva to do. de qué es lo que había que So I hacer. depend upon the Holy Spirit all the Entonces time. depende del Espíritu Santo. There's maybe 5,500 messages I have. Entonces a lo mejor tengo 5,000 mensajes aquí, But when I go to the stage, pero cuando yo voy a la the estación, Holy Spirit tells not to speak this message. el Espíritu Santo me dice, no leas estos mensajes I obey. a tu manera. That ministry is awesome. Y ese ministerio es increíble. In every ministry, En cada ministerio, depend upon the Holy Spirit is very important. depender del Espíritu Santo es muy importante, Fellowship with the Holy Spirit. y tener comunión con el Espíritu The Santo. Holy Spirit is the strategist. El Espíritu Santo es el estratega He brings the plans. y Él trae los planes He shows what's happening. y Él enseña qué es lo que pasa. And when we were in Akola, Cuando yo estaba en Akula, I had 2 dreams in the night. tuve 2 sueños en la noche. The dreams I knew the devil is showing what is happening in that city. Y en esos sueños yo pude ver cuál era el trabajo del diablo en esa ciudad. Because the devil was controlling the people in that city. Porque el diablo estaba controlando a esa gente en la ciudad. And I asked to the pastors and wife, Y yo le pregunté a los pastores, they said, that's true, that's correct. y les dije, esto es verdad. For every ministry and every places we go as missionaries and pastors, you must depend upon the Holy Spirit. He will tell us what is that, where is that, how to do it. Como misioneros, al lugar donde vayamos, a cualquier lugar donde vayamos, siempre tenemos que depender del Espíritu Santo para que Él nos diga qué es lo que hay ahí y qué es lo que tenemos que hacer ahí. The problem is, El problema es, many ministers and missionaries, muchos ministros y they are not misioneros spending enough time no pasan tiempo suficiente with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. O si, mira, me gustaría preguntarle al pastor, ¿cuál sería el consejo que él nos daría a nosotros para que nosotros podamos escuchar esa voz reveladora del Espíritu Santo en nuestras vidas? What advice you can give to us so we can listen into our life the voice of the Holy Spirit? Okay. That's a good question. Es una muy buena pregunta. Okay. So, I need more time to explain. Si lo voy a explicar, voy a necesitar mucho tiempo. Okay. Resumido. Yeah, there's You can get a resume. a scripture in 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Hay una escritura en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9. 1 Corinthians 1 chapter de 2 Corintios verse 2, 9. verso 9. It says that Y dice que no eyes has seen, ningún ojo ha visto, no ears have heard, ningún oído ha escuchado, no one hearts perceived ningún corazón ha what the percibido Lord has prepared for us lo que el Señor ha preparado para for nosotros, ministry,
for para el family, ministerio, para la familia, whatever it may be. para lo que sea. God already prepares something good for us, Dios solo prepara cosas buenas para nosotros. but we don't see it, Y quizás no lo vemos we don't hear about it, y no escuchamos we sobre never eso, thought about it. ni tampoco lo pensamos. en Here el is the corazón. Holy Spirit comes. Y es aquí donde viene el Espíritu Santo. In verse 10, En el verso 10, the Spirit of the Lord, el Espíritu de Dios the searching the deep things of God. dice que busca sobre las cosas profundas de Dios. The Holy Spirit is searching the deep things of God. El Espíritu Santo busca en las cosas profundas de Dios. He's doing a ministry. Él está haciendo un trabajo ministerial. Now the point is that Mi punto es, for your ministry, para tu ministerio, para tu ministerio, maybe we have struggled what to do. así quizás estamos acomplejados pensando qué hacer, But in God's mind, pero en la mente de Dios everything is very clearly planned, todo está muy claramente planeado but the Holy Spirit is finding the plans, y el Espíritu Santo está tratando de buscar esos planes, programs. programas, He found it. Él los encuentra Now the Holy Spirit is waiting for us. y el Espíritu Santo está esperando, nos está esperando He wants to reveal God's plan for us, que nos quiere revelar los planes de Dios a nosotros. but we are not coming to the Holy Pero Spirit. muchas veces nosotros no acudimos al Espíritu Santo. He is waiting for us. Él está esperándonos. That we say, I do not know what to do. Y es que muchas veces decimos, no sé qué hacer. Hey, wait. Ent- The Holy Spirit is waiting there. Acuérdese que el Espíritu He has Santo está the plan esperando. Él sabe los He planes found out from the mind of God for you, y Él los trae desde la mente de Dios para usted. but we have no time. Pero muchas veces no tenemos tiempo. That's why in book of James chapter 4 verse 4 says, Y esto es también a lo que quiero llegar. En el libro de Santiago you 4:4 adulterous people, dice, usted es gente adúltera, the friendship with the world is enmity towards God. mientras más amistad tengan con el mundo, más enemigos del Espíritu son. Then it says, Entonces dice, the God who placed the Holy Spirit inside of you el Dios que ha puesto al Espíritu Santo dentro de is ustedes jealous over you. está celoso de ustedes. That means Eso quiere decir He is inside of us, que Él está dentro de nosotros, but we have no time to fellowship with Him. pero no tenemos tiempo de pasar We tiempo are con busy Él. with many other things, Estamos ocupados con tantas cosas, but He is waiting, pero Él está esperándonos, waiting, esperándonos, waiting. esperándonos. When you will come to Him. ¿Cuándo van a venirnos? ¿Cuándo vamos a ir con el Espíritu For Santo? what? ¿Para qué? He wants to give it to you. Porque Él le quiere dar The plan, el plan, program los programas of your ministry. de su ministerio, But we are not coming to Him. pero muchas veces no estamos So acudiendo con Él, we do not know what to do. así que no sabemos qué hacer. When we come to Him closely, fellowship with Him. Cuando tenemos una relación cercana con el Espíritu Santo, There's a scripture in John chapter 10. y hay una escritura en Juan capítulo 10, My sheep hear my voice. mis ovejas escuchan mi voz, Then it says, y dice, they recognize it reconocen mi voz and then follow me. y me siguen. Many people don't recognize Muchas personas no reconocen the voice of the Holy la Spirit, palabra del Espíritu so they cannot Santo, follow. entonces no pueden seguirle. So come Entonces, in fellowship with the Holy Spirit. venga y tenga una relación más estrecha con el Espíritu He will reveal Santo, to you y Él le va a revelar what He has found qué es lo que Él ha encontrado from the mind of God de la mente de Dios for your ministry, para su for ministerio, your finances, para sus for your finanzas, family, para su familia for your city. y para su ciudad. It's simple. Es muy simple. You are a businessman. Si usted es un hombre de negocios So we are so close friends. y somos muy buenos amigos, One day, un día he got some ideas usted tiene algunas ideas about the business. acerca de negocios. So you came to my home Entonces usted viene a mi casa with a great expectation con una to share with his business ideas with me. con una gran expectación de compartir sus ideas conmigo. When he came to my home, Pero cuando él llega a mi casa, I am so busy. yo estoy muy ocupado.
I have no time to give it to him. no tengo tiempo para atenderle. And he will sit for 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Y a lo mejor él se va a sentar por 10, 15, 20 minutos. Finally, he will say, Y finalmente él va a decir, oh, you are busy, so I have to go. bueno, como estás ocupado me tengo que ir. So who is the losers? Entonces, ¿quiénes somos los que perdemos? I am the loser. Yo soy el que pierdo. Because he came Porque él vino with some new ideas. con nuevas ideas, But I don't have time to sit with him, pero yo no tuve el tiempo para sentarme con él listen his y ideas. escuchar sus ideas. This is what happened with many Christian pastors. Y eso es lo que missionaries. pasa con muchos pastores cristianos. They have no time to sit with the Holy No Spirit tienen tiempo para sentarse con el Espíritu Santo to listen him. y escucharlo. Then they say, Entonces I dicen, did not know my ministry is suffering. yo no sé por qué mi ministerio está No, sufriendo. no. No, 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 no. Holy Spirit, your partner. El Espíritu Santo es su compañero. Take him. Tómelo He will tell you y él le va a decir what to do. qué es lo que va a hacer. Ok, mira que... No. Cuán revelador. Planos diseñados How much revelation have you given? planos diseñados desde el corazón de Dios, de la mente de Cristo, pero falta de tiempo. Plans, designs from the mind of God and the heart of Christ, but we have a lot of, we don't have time. That's why we are missing. Y eso es lo que nosotros nos perdemos. Oportunidades perdidas. Misses chances. Yeah. Todos tenemos oportunidades. Everyone has an opportunity. Cuando estemos en la presencia, ante la presencia del Señor, And when we will be at God's presence, el mundo no podrá tener una justificación the world can't have a justification de que no hemos tenido oportunidades that we don't have any chance de que Dios utilice nuestras vidas, that God use our lives. ni que nos haya revelado su propósito. No excuse. Yes. No habrá excusa realmente. Pero para los amigos que nos escuchan, que entendemos que Dios está hablando en nuestras vidas, creo que no siempre Dios nos impresiona porque no habla tan solo a las personas que nos escuchan, sino a nosotros mismos. Son cosas muy puntuales lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Nos gustaría, no sé si tengan alguna otra pregunta en específica, pastor. Por el momento no, Miguel. Nos gustaría si Entrar trae al algo mensaje. más que quiera compartirnos ya en sus anotaciones, que tenga la libertad de hacerlo, porque creo que lo interrumpimos un poco con las preguntas también. If you have something else to share with us, it will be nice if you can do it, because we are interrupting you with some questions. Okay. But if you have something to share about, you can do it. How many times that I share? How many times? How much time? ¿Cuánto tiempo lleva? 50 minutes. 15? 1, 5? 15? No, 0, and you have been sharing. 50 minutes? Yes, you have been sharing. Okay. Now how many minutes I have to share? ¿Y cuántos minutos más? Hora y media, no hay No hay un límite. Una hora, dos. Oh my goodness. We can sit all the night. Bueno, entonces yo creo que nos podemos sentar toda la noche a platicar. Sentados ya estamos. We are sitting already, so All right. Okay. Ok, I can share some of the things because I'm a Bible teacher, so I like to share something which is very good for the people. yo como soy un maestro de la Biblia me gustaría compartirle algo que Dios me ha dado. I say something about prayer. Les voy a compartir algo acerca de la oración, That's my teaching for many years now. que ha sido también mi enseñanza durante muchos Many años. people talk about prayer, but they don't really pray. Mucha gente habla sobre la oración, pero realmente no ora. And prayer is fundamentally is very deep. Y la oración es fundamentalmente muy profunda. One great man said, Un gran hombre dijo, prayer is mankind exercise dominion on the earth by giving God the freedom to intervene in earthly affairs. la oración es algo del hombre que puede poner en práctica para dominar en la tierra
que Dios le ha dado la libertad de intervenir en todos los planes y todos los miedos que podamos tener en esta tierra. That means that God has given us the right, Eso quiere decir que Dios nos ha dado el derecho, authority, autoridad, to dominion over the earth. para dominar sobre la tierra. When we pray, Cuando oramos, we are giving permission to God le estamos dando permiso a Dios to enter into the earthly affairs para entrar a los dominios de la tierra and do His work. y hacer su trabajo. That means without we pray, Entonces quiere decir que cuando nosotros oramos, God will never do anything on this earth. y si nosotros no oramos, Dios no va a poder hacer nada sobre esta tierra. That's the thing that we have to understand. Y eso es algo que tenemos que entender. If you don't pray, Si usted no ora, God will not do anything. Dios no va a poder hacer nada. If we pray, Si oramos, we are giving permission to God to Le do estamos- something in us. dando permiso a Dios para que haga algo en If nosotros. you don't pray, Si usted no ora, we are not giving permission no le estamos dando permiso to God to do something in us. para que Dios haga algo en nosotros. So therefore, what we have to do? We need to pray. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos orar. John Wesley said, John Wesley dijo, without God, man cannot do anything. sin Dios el hombre no puede hacer nada. But without man, God will not do anything on earth. Y sin el hombre Dios no va a hacer nada en la tierra. You see? Without God, man cannot do Se anything. lo voy a repetir, sin Dios el hombre no puede hacer nada. Without man, God will not do anything on the earth. Y sin el hombre Dios no va a hacer nada en la tierra. That means God is depending on us Eso quiere decir que Dios también quiere to depender do de something on this nosotros earth. para hacer algo en la tierra, But we are not praying. pero no estamos orando. God is not doing anything. Entonces Dios no va a hacer nada. That's the only thing. Y esa es la cosa. You see, God wants His kingdom to come on earth, but without man, it cannot. Y Dios quiere que su reino venga a la tierra, pero sin el hombre no es posible. Without prayer, it cannot come. Y sin oración el reino de Dios no va a poder venir. Okay, let's think about. Maybe I'll take a few minutes only. Voy a tomar solo unos minutos más. What is the purpose of prayer? ¿Cuál es el propósito de la oración? God is a God, Dios es Dios, all-powerful God. un Dios todopoderoso, He can do anything without our consent y Él puede hacer lo que Él quiera, incluso sin nosotros, because He is God. porque Él es Dios. You don't need to depend upon us sometimes. Él no necesita de nosotros. Why should we have to pray when God already does something? Entonces, ¿por qué deberíamos de orar cuando Dios ya lo tiene todo? God knows everything. Si Dios también ya lo conoce Then todo, why should I pray? ¿por qué debería de orar? That's the question. Es una pregunta. If God knows everything, why should I pray? Si Dios lo conoce todo, ¿por qué deberíamos orar? If God controls everything, then why should I pray? Si Dios controla todo, ¿por qué debo de orar? If God predestines everything, then why should I pray? Si Dios ya tiene todo predestinado, ¿por qué debo de orar? And God does not change, then why should I pray? Y si Dios no cambia, ¿por qué tengo que orar? So these are some questions. Estas son unas preguntas. So we have to answer these questions through our prayers. Entonces, tenemos que responder estas preguntas a través de nuestras oraciones. That means that we need to first understand the essential truths about God's nature and His purpose for mankind Entonces, that lead to the necessity of prayer. para entender todas estas respuestas, necesitamos primero entender esenciales verdades acerca de Dios y su naturaleza y su propósito para la humanidad que nos lleva a la necesidad de orar. Amen. Nuestro medio de comunicación con el Padre All communication media with the Father es la oración. is to pray. Yeah. Pienso que si no oro, ¿cómo me puedo comunicar con Él? And I think if I don't pray, how I can communicate with Him. No. No way. Sí, si no oramos no hay forma de comunicarnos con el Padre. Decía el pastor Peter que Él conoce todo lo que nosotros necesitamos,
pero nosotros también necesitamos expresarle lo que queremos. And just say that He knows everything that we need, but also we need to express to Him what we need. Yeah, that's there. Sí, sí, eso es también muy correcto. So that's the point. What is the purpose of prayer? Entonces, ese es el punto. ¿Cuál es el propósito de la oración? Okay, I will go through some scriptures. Les voy a leer algunas I escrituras explain to your question. para explicar lo que esta cuestión. There's a scripture in Isaiah chapter 14, verse 24. Isaías 14:24 It says, "The Lord host has sworn, saying, Surely, as I have thought, so shall it come to pass, and as I have purposed, so shall it stand." dice que el Señor 14:24. Isaiah 14:22. Are you okay? Ok. 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Only God's plan will stand. Solo el plan de Dios se va a estar de Because pie, whatever He purpose, then His plan will stand. porque su propósito es que su plan permanezca. Then why should we pray? Entonces, ¿por qué debería de orar? Psalms 33, verse 11. Salmos 33:11. The purpose and the counsel of the Lord will stand forever, El consejo de Jehová permanecerá para siempre, and the thoughts of His heart to los all pensamientos de generations. su corazón por todas las generaciones. Proverbs 19:21. Vamos ahora a Proverbios 19:21. There are many devices in man's Muchos heart. pensamientos hay en el corazón del hombre, Nevertheless, the counsel, the purpose of the Lord. mas el consejo de Las Jehová stand. permanecerá. Jeremiah 29, Ahora vamos a Jeremías 29:11, 13. verse 11. God says, "For I know the thoughts that I think toward you," Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de says ustedes. the Lord, "the thoughts Dice el of Señor. peace and not of evil, Son pensamientos de bien y no de mal, to give you an expected end." para darles el final que esperan. God says, "I know your thoughts. I have thoughts for you. Y Dios dice que sabe, conoce nuestros pensamientos, pero Él también tiene It's not to destroy you, pensamientos but to give para you peace." nosotros. Pero no son para destruirnos, sino para darnos It paz. means that what God thinks in His heart will come to pass. Eso quiere decir que lo que Dios piensa en su corazón, eso va a pasar. When God is a God of purpose, Y Dios es un Dios de propósitos. everything He has created in this world, including men and women, has been created to fulfill His purpose. Y como Dios es un Dios de propósito, todo lo que Él ha creado en este mundo, incluyendo al hombre y a la mujer, son para cumplir esos propósitos. Because God needs us to Porque fulfill Dios His purpose. nos ha necesitado a nosotros para cumplir sus propósitos. Even though God's plan only will be established, but God needs us to fulfill His purpose. Y pase lo que pase, el reino de Dios se va a establecer, pero Dios ha decidido necesitarnos para que se cumpla ese propósito. That's why Genesis 1:26. Y es por eso que Génesis 1:26, God says, "Let's make man in our image Dios dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y and after semejanza. likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and every creeping things that creepeth upon the earth." Y que señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda tierra y animal que se arrastra sobre la tierra. Image and likeness. Imagen y semejanza. Image means Imagen quiere decir look like God. que nos veamos como Dios. And likeness means Y semejanza quiere decir function like God. funcionar como Dios. Image means
look like God. Imagen quiere decir que nos veamos como Dios. Likeness means Y semejanza, function like God. funcionar como Dios. Okay. Hallelujah. That means that God has created us to have His character in us. Entonces quiere decir que Dios nos ha creado para que tengamos su carácter. What is God's character? ¿Y qué quiere decir el carácter de Dios? In us. En nosotros, Number one, número 1, love, amor, justice, justicia, righteousness, justicia, holiness, santidad wisdom. y sabiduría. These are the characteristics of God. Estas son las características de That Dios. means God's nature is in us. Eso quiere decir que la naturaleza de Dios Love, está en nosotros. justice, Amor, justicia, righteousness, misericordia, holiness, santidad and wisdom. y sabiduría. What does it mean to be likeness of God? Y entonces, ¿qué quiere decir ser como Dios? I'm talking about prayer, right? Sigo hablando sobre la oración, ¿verdad? But we have to go through all these ways to Pero understand. necesitamos enseñar todas estas cosas. What does it mean to be the likeness of ¿Qué God? quiere decir ser la semejanza de Dios? It is a position of rulership. Es una posición de autoridad. That is what likeness means. Eso es lo que quiere decir la semejanza We de are Dios. created Hemos sido to creados take as a ruler of this earth, para ser gobernadores de esta tierra, dominion over this earth. para ser señores sobre esta tierra. It is a position of governmentship, Es un posicionamiento de gobierno controlling. para que We, controlemos. the children of God, has the Nosotros, los right to hijos de Dios, control this nature. Tenemos los derechos de controlar la naturaleza de este mundo. It is the position of authority. También que nos ha dado posición de autoridad, It's a position of dominion. nos ha dado posición de dominio, It's a position of kingship. posición de reinado It is a position of y influence. posición de influencia. That's what Jesus said. You are the light of the Y es world. por eso que Jesús dijo, ustedes son la luz del You mundo, are the salt of the earth. ustedes son la sal de la tierra. That's the influence. Esa es la influencia. It's too much here. Y es algo muy largo. Okay, I'm going to close it. I don't want to go further because No. it's No quiero ir más allá, entonces voy a empezar a cerrar. okay. What happened when God, when man disobeyed God? ¿Qué pasó cuando el hombre desobedeció a Dios? Man lost El hombre perdió glory la gloria and the presence of God. y la presencia de Dios. That's what happened. Es lo que pasó. But God did not take away the authority and dominion given to man. Pero aún así Dios no le quitó la autoridad y el dominio que ya le había dado al hombre, Because man sinned. porque el hombre pecó. God did not take away. Dios no se lo quitó. I was working in a big international organization. Yo estuve trabajando en una organización internacional muy grande My director in India, we had some issues y yo tuve algunos problemas con mi director allá en la India because he wanted to take everything what I was doing. porque él me quería quitar todo lo que yo hacía, That was my responsibility, que eran mis responsabilidades, given by the higher authority. ir a la autoridad más alta, But he wants to control me. y él me quería controlar. Okay, I am obedient to you, Y le dije, sí, soy obediente a ti, but this is my responsibility to do. pero mis responsabilidades son diferentes. Then what he did, he just removed me from that position. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él me quitó de esa posición. When he removed me from the position, Y cuando él me quitó de esa posición, everything that the ministry gave to me, he came and take it away. todas las responsabilidades y funciones que yo tenía, él se las llevó. I had nothing. Yo no tenía nada. But when man sinned God, Cuando el hombre pecó, God did not take away Dios no se llevó the authority that God gave to man. la autoridad que Dios le dio al hombre. But through Jesus, Pero a través de Jesús, he came and died, que él vino y murió, redeemed man Dios redimió al hombre back to God, para que se volviera a Dios and gave him the same dominion over to man. y le volvió a dar el dominio sobre el hombre. Why God did not take away the authority that God gave to Adam and Eve? Porque Dios no le quitó la autoridad que le había dado a Adán y a Eva.
Because of two reasons. por dos razones. When God speaks something, Cuando Dios habla algo, that become a law. eso se vuelve una ley. And God will not break any law Y Dios no va a romper ninguna ley. because Porque God is holy, Dios es santo. because God is faithful. Porque Dios es lleno de fe. Since God is holy and faithful, Entonces, como Dios es santo y lleno de fe, He cannot break the law. Él no puede romper las leyes. Therefore, He did not take away Entonces es por eso que Él no quitó the authority la autoridad that God gave to mankind. que Dios le dio al ser humano. The other thing, La otra cosa, God cannot come down in a form, in a spirit and function here. Dios no puede venir en espíritu y funcionar aquí, Because a body without spirit, a spirit without body cannot do anything in this earth. porque un espíritu sin cuerpo no puede hacer nada en esta tierra. That's why God became man Es por eso que Dios se hizo hombre and came into this world. y vino a este mundo. So when God became man, Entonces cuando Dios se hizo He hombre died, y Él murió restored back man to Jesus, y resucitó al hombre and give them the same authority y le dio la misma autoridad to exercise. para que la pudieran ejercer. Therefore, Entonces, prayer is la oración es exercising our authority ejercitar nuestra autoridad, by giving God permission dándole permiso a Dios to do something in my life. de hacer las cosas en nuestra vida. Therefore, Entonces, without prayer, sin oración, God can't do anything. Dios no puede hacer nada. Prayer is an earthly license for heavenly intervention. La oración es la licencia de la tierra para que haya una intervención del cielo. Prayer is mankind giving God permission to intervene in earthly affairs. Y la oración también es el permiso del ser humano para que Dios intervenga. Prayer is making mankind giving heaven authority to perform God's word on this earth. La oración es darle permiso al cielo para que Dios pueda hacer sus planes en esta tierra. Therefore, Entonces, if you don't pray, si no oramos, God won't do anything. Dios no va a hacer nada. That's all. Eso es todo. So prayer is important. Por eso la oración está Anytime they need to pray. En cualquier tiempo necesitamos orar. That's why Paul said, Es por eso que Pablo decía, pray without ceasing. oren sin cesar. That means Eso quiere decir if you think today, que si hoy piensa hoy, I'm not going to take the oxygen, no voy a tomar oxígeno, what will happen to you? ¿qué es lo que pasaría? You will die Moriría, because you need the oxygen. porque necesitamos el oxígeno. The prayer is also like that. Y la oración es así If you también. don't pray, Si no oramos, you don't have life of God. no vamos a tener la vida de If you Dios. don't pray, Si no oramos, God will not do anything for us. Dios no va a poder hacer nada So por that is the nosotros. purpose of God. Ese es el propósito de Dios. We pray, Que oremos He will do. y Él lo va a hacer. The prayer is important. La oración es importante. That's all. Eso es todo. La oración, es cierto, pastor, Prayer es is true. vital Pastor, is vital para la vida de una persona llamada cristiano, persona creyente. Desafortunadamente, el afán, la ocupación, in business, trabajo, in work, la distracción, digamos, in distraction, nos desenfoca muchas veces de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y de la comunión que debemos de tener. distract us many times in our life that communion with God and what we have to do. To have communion with God. Many times the work and all that distract us. See, when you are in tune with, so simple. Muy simple lo que There's a scripture says that Psalms 1. en el Salmo 1 dice Meditate that law day and night. que medita en la palabra de Dios de día y de noche. What does it mean? ¿Qué quiere decir eso? That means Eso quiere decir when you read a passage in the morning, cuando lee un pasaje en la mañana, maybe a chapter, quizás un capítulo maybe a few scriptures, o unas escrituras,
maybe God will speak to us from that passage, one verse, may God will speak to us. Y a lo mejor nada más de ese pasaje Dios nos va a hablar sobre un versículo. So when you go out for your job or Y work, entonces, a lo mejor cuando usted va a su trabajo, this word continually be in your meditation. va a ver cómo esta palabra continúa en su meditación. So you can have communion with God all the time. Y entonces así va a poder tener comunión con Dios todo el tiempo. When you understand this word and communion with all Y God, cuando usted entiende esta palabra y tiene comunión con Dios, Holy Spirit is our side. el Espíritu Santo está a nuestro lado. He will minister to us through that word Y Él nos va a ministrar a través de esa palabra for that particular day. para ese día en particular. The other side, Por otra parte, we should have a specific timing, deberíamos de tener un tiempo específico your personal prayer. para nuestra oración Maybe personal. half an hour is okay. Tal vez 1 hora y media está Maybe bien. an hour is okay. Tal vez 1 hora. But we should have specific time for communing with God. Pero debemos tener un tiempo específico para orar y tener comunión con Dios. We are so busy, Estamos tan ocupados, but we have to make the time. pero nosotros tenemos que hacer un tiempo. That's up to us. Eso depende de nosotros. God can do for us, but we have to do that. Dios no puede hacer eso por nosotros tenemos que hacer It's up eso. to us. Depende de nosotros, We can do that. nosotros no lo podemos hacer. Pues, ¿qué agregarle? La importancia de la oración, Miguel, para cerrar. Dios sigue hablando de nuestras vidas. Cuán importante y vital es para el cristiano la oración. A veces perdemos ese vínculo que nos acerca a Dios, la oración. Creo que para recalcar y concluir, las oportunidades que Dios nos da en este país, comparadas con las de otro lugar, en este caso la India, tenemos que aprovecharlas y aprovecharlas también comunicándonos con el Padre a través de la oración. Just for concluding and finalizing, the opportunities that just for concluding, the opportunities that has given here in Mexico and in India, we have to use it to have communion with the Father through the prayer. Yeah. Time is everywhere the same. In India and in Mexico, time is the same. Sí, el tiempo es el mismo, ya sea en la India o acá en México. I used to say, Yo solía decir, do not kill your time no mates el tiempo because it has no resurrection. porque no tiene resurrección. Es lo único que no podemos detener. Do not kill your time No mates tu tiempo because it has no resurrection. porque no tiene resurrección. We are the people how to manage your time, Nosotros debemos de aprender a manejar el tiempo that we have to do it. y qué hacer con el tiempo. Por ahí We can substitute our prayers for doing some other things. Prayer is prayer. Y nosotros no podemos sustituir la oración por hacer otras cosas, porque la oración siempre va a ser primero. Normally I get up maybe sometimes 3 o'clock, sometimes 2:45, sometimes 3:30 for my time of prayer. A veces yo me despierto, a veces a las 2, a veces 3:30 de la mañana para orar. Sometimes I get up 4 o'clock, Algunas veces hasta las 4 de la then mañana. pray up to 6 o'clock. Y me mantengo orando hasta las 6 de la mañana. That's what I do. Eso es lo que yo hago. su clave de éxito. Your success key. Yeah. Pastor, Pues de verdad que fue un alimento, como todo, cada vez que alguien se sienta aquí a esta mesa, un siervo, un ministro de Dios, trae algo, ¿no? Y pues de verdad que es muy importante, ¿no? Con lo que él cerraba, ¿no? La clave de su éxito, lo decías tú, la oración. No perdamos eso. Como cristianos, no dejemos la oración, la llave que nos abre a ese medio de comunicación con el Padre. así es, Pastor, nos gustaría que culminar con una oración para las personas que nos están escuchando y poder orar por las necesidades que hay, no tan solo físicas, económicas, sino sobre todo las espirituales que pueda estar pasando el pueblo. Not only physical needs and not only physical and financial needs, Yeah. also spiritual needing. Yeah, let's pray. Vamos a orar.
Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we come before your presence. venimos ante tu presencia. Lord, I thank you for every men and woman, leaders, pastors, missionaries who were listening us. Señor, te doy gracias por cada hombre, mujer, misionero, líder que nos esté viendo. I pray, Lord, give them the spirit of missions and to share the gospel to other people. Señor, te pido que por favor les des ese espíritu de misiones y que puedan predicar a las naciones. Every pastors, every missionaries, every brothers and sisters may take so serious about the spirit of prayer. Que todos los pastores, líderes, hermanos y hermanas tomen en serio esta palabra de la oración. I pray for divine wisdom upon the churches, Yo oro por una divina sabiduría sobre las the iglesias, leaders in the churches. por los líderes en las iglesias, They may seek God's face para que ellos puedan buscar el rostro de to Dios get the wisdom of God, y puedan tener la sabiduría de to Dios get the strategy for the ministry, y puedan comenzar a hacer el ministerio, spiritual transformation que tengan una transformación espiritual in the churches. haya en las iglesias. And also I pray for the people who are listening. También oramos por la gente que nos está Maybe they are escuchando. sick in their body. Quizás algunos están I enfermos pray in the name of y Jesus, oramos en el nombre de Jesús. sickness be healed in Que la Jesus' name. sanidad sea sana en el nombre de Jesús. Brain tumor to be healed in Jesus' name. Que haya sanidad ahora en el nombre de Jesús. Heart issues to be healed in Jesus' Cualquier name. problema en el corazón sea sano. Backbone problems to be healed in Cualquier Jesus' name. problema en los huesos que sea Kidney sano. issues to be healed in Jesus' name. Problemas en los riñones sean sanos en el nombre Intestines de problem to be Jesús. healed in Jesus' name. Cualquier problema de salud en Any el nombre de other Jesús. problems that people facing sickness, we command in the name of Jesus Y Christ to be cualquier healed problema que la gente esté enfrentando en salud, By the- ordenamos en el nombre by de the Jesús sean, power of the Lord sean Jesus sanos Christ. por el poder Also, del I pray Señor for the Jesucristo. people who are facing financial crisis. También, Señor, oramos por la gente que tiene una crisis Father, you are the financiera. provider, you are the provision. Padre, tú eres nuestro proveedor. Open the doors for them to have more finances. Abre las puertas para que ellos tengan más finanzas, Señor Give Jesús. them wisdom to handle their finances properly. Dale la sabiduría para que puedan manejar sus finanzas apropiadamente. Give them wisdom to give them skill to develop their finances. Dales las habilidades para que puedan desarrollar sus finanzas, And I pray that Señor. every people may give their tithe in the churches Y to yo bless. oro, Señor Jesús, que todas las personas que diezman en la iglesia sean Lord, I bendecidas. pray for the parents who are struggling with the children. Señor Jesús, oramos por los padres Maybe que están this- teniendo maybe problemas con sus hijos. Maybe any disobedient children A lo mejor desobediencia y and the rebeldía. children who takes the drugs. También oramos por los I hijos que command están in Jesus' name. en problemas de drogadicción. Deliver Ordenamos from en the el nombre spirit de of drugs in Jesús Jesus' name. que ese espíritu de drogadicción se vaya en el nombre de I Jesús. pray for the people who are having difficulty in a relationship También por todos los matrimonios que están pasando por between dificultades. between the people. También por las Relationship. personas que están teniendo relaciones interpersonales A desastrosas relationship between parents and the children. o relaciones malas entre padres e hijos, Relationship between the husbands and wives. matrimonios que están yendo mal, Every spirit that trying to destroy the churches, I command in Jesus' name to get cualquier out of their life. espíritu que esté tratando de destruir las iglesias, te ordenamos en el nombre de Jesús que te I pray vayas. for open doors for many Christians and También churches. oramos porque haya muchas puertas abiertas para los I pray cristianos for en the las missionaries iglesias, who are working in different nations. por los misioneros que están en diferentes Mexico. zonas, In India, en México, other en la countries. India, en I otros pray for every países. missionaries. Oramos por todos los misioneros. Open doors in Jesus' name. Abre puertas en el nombre de Financial Jesús. provisions in Jesus' name. Provisión económica en el nombre de Healing in their body in Jesús. Jesus' name. Sanidad en el nombre de Peace Jesús. of heart in their Paz lives. en el corazón de las vidas. Opportunities. Bring the Oportunidades souls to Jesus. de traer almas a Every Jesús. satanic attacks. Cualquier ataque del If enemigo anybody facing, we command in Jesus' name que to alguien help esté them. enfrentando, ordenamos en el nombre de Jesús Heal intervención them in the name divina. of Jesus. Sanidad en el nombre Bless de the nation Jesús. of Mexico. Bendice la nación de We pray for the México. government Oramos por el gobierno and every officials and president and prime minister.
y por todos los ministros que se encuentren en el every gobierno, ministers of the government. cualquier personal del I gobierno. pray for divine wisdom be upon them, Oramos que la sabiduría divina venga that they sobre may ellos rule this country very well. para que puedan gobernar este país muy Prosper bien. this country in Jesus' name. Prospera este país en el I nombre pray de for this Jesús. ministry, Oramos también por Pastor este Marcus ministerio, and Pastor other pastor, por el pastor Marco y por el and otro their pastor, families and y the por children, su familia, por sus finances hijos, for this ministry, financia este ministerio, everyone who are Señor related to Jesús. this ministry. A cualquier persona que esté I command in relacionada, Jesus' name, ordenamos en el nombre de provisions to come. Jesús, provisión viene. So many people listen in this message. Mucha gente va a escuchar este All over mensaje. Mexico, maybe. A todo México. Thank you for using them as blessings. Gracias, Señor, por usar a la gente Thank you como for everything. bendiciones. Gracias por We love todo. you, Jesus. Te amamos, We Jesús. thank you for this Y opportunity. te damos gracias por esta Bless us with your oportunidad. heavenly blessings. Bendícenos con tus bendiciones thank you for celestiales. everything. Gracias por todo. In Jesus' name we En pray el this nombre de prayer. Jesús oramos. And amen, and amen, and amen. Amén, amén y amén. Amen. Amén. Pues ahí está el mensaje, amigo que nos escuchas a través de las redes, ahí está el consejo de parte del pastor Peter, ahí están las bendiciones declaradas sobre tu vida, sobre nuestro país, México. Nada más aplicarla, activarla, decía el profeta en estos días. Activa tu palabra. La palabra ya la dejó sembrada el pastor Peter, solo nos toca activarla, nos toca hacer la otra parte, Miguel. Así es. Todos tenemos adversidades, pero todos tenemos oportunidades. Y la oración es la que nos dará el poder y la autoridad Amén. para que Dios sobre Take- nuestras vidas. Take a picture of us from there. Que si nos puede tomar una foto de... Ah, claro. Ahorita al Sí. culminar. Pues, Yeah, recording. sí. We are still recording. Ok. Vamos a Es más, pedir- miren, damos es gracias más, también a... vamos a dar gracias también por la vida de Elías, que nos estuvo aquí ayudando en la traducción. El programa fue un poco más lento, pero le pedimos a la audiencia que también entienda. Teníamos que tener un traductor porque el inglés del pastor es un inglés también distinto al americano. Y hay cosas que no entendíamos para nada y otras que realmente cero. Igual el americano tampoco. Igual también el americano. Pero bueno, damos gracias, pastor, damos gracias a Elías, gracias por la colaboración, al pastor Peter, damos gracias a Dios por sus vidas, que Dios los siga bendiciendo, ayudando, dando ese corazón de servicio a ustedes, y al pastor, que siga fortaleciendo en el camino, en los lugares que va a estar, sigue visitando todo su ministerio, y pues cada una de las personas que se estuvo conectando, que se estará conectando y que sé que hay muchas personas que ya están compartiendo, que estamos haciendo una comunidad de su programa Puertas Abiertas, y pues damos gracias a todos, cada uno de ustedes, que Dios los siga bendiciendo con las palabras y los hombres de Dios que nos permite tener en este lugar, pastor. Así que Vamos a dar gracias totalmente para cerrar el programa. Sí. Padre, te damos gracias, Señor, Padre bueno, Padre amoroso, Padre bondadoso. Gracias por este tiempo de edificación, Padre. Bendice la vida del siervo Elías, la vida del pastor Peter, bendice la vida de mi hermano Miguel, bendice mi vida, Señor, bendice la vida de todos aquellos que nos abren las puertas de sus hogares, negocio, trabajo o donde quiera que abran esta transmisión, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amen. bueno, ese fue su programa número 9, el podcast número 9 que ya vamos ahí encaminando. Y bueno, Dios les bendiga. Les invitamos a que siga la página La Bondad de Dios. Es la página donde esta casa, donde se transmiten estos programas a puertas abiertas, y que no tan solo lo siga, sino que lo comparta a más personas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos en el próximo programa, donde Dios traerá una palabra nueva, fresca, retante, y que seguramente impresionará, como siempre lo hace en nuestras vidas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias. Thank you so much. Gracias, Thank you. muchas God bless gracias.